Desde el Jardín de la Patagonia, Bolsón, Río Negro, Argentina, transmite FM Visión 97.5 MHz, guiándote al reino de Dios. FM Visión. A toda hora, compartiendo junto a vos. Radio Visión, guiándote al reino de Dios. Estás escuchando Con Visión de Reino. No es hora de perder el tiempo. Reflexiona, Cristo viene. FM Visión, guiándote al reino de Dios. Buenas tardes, audiencia de Radio Visión. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Convicción de Reino. Bienvenidos todos a la sintonía de la radio. Aquí estaremos 1 horita y media, casi 2 horas, estudiando la palabra de Dios y la buena música cristiana que compartimos cada día con todos ustedes. Así que sean bienvenidos a la sintonía y bueno, nuestro anhelo es acompañarles y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo pueda estar siempre sobre cada uno de ustedes. Sin pasar más adelante, le comento de que, bueno, en cabina de sonido, en los estudios de la radio, está nuestro hermano Pablito Osorio, y desde acá, desde el Hoyo Chubut, quien les habla del pastor Leonardo Cáceres, para, como decía, hacerle compañía casi 2 horitas de la buena música y estudio de la palabra. Y hablando de música, vamos a escuchar el primer temita musical y después seguimos aquí compartiendo todos juntos con Visión de Reino. Bendiciones. Que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. En el mensaje de hoy, el comentarista Carlos Rey resalta lo mejor de nuestra cultura, a fin de hacer algunas reflexiones en la serie de Nuestro Puño y Letra. Con usted, Carlos Rey. Esta mañana iba sentado en el autobús que me lleva de Alajuela a San José, cuando entró una jovencita acompañada de un campesino, que al parecer era su abuelo. Ella ocupó un asiento vacío detrás del mío y le dijo a su acompañante que se sentara en el que estaba a mi lado. Este campesino era sumamente rústico. Su rostro revelaba una vida de trabajo rudo bajo el sol y su fisonomía no era nada agradable. Andaba sin afeitarse, con las uñas sucias, aunque con ropa aseada. Llevaba un sombrero que acentuaba su origen. Miraba nervioso a todas partes y se agarraba del asiento como el que nunca ha montado en autobús. Huyéndoles a las personas del pasillo, se acercaba demasiado a mí y casi me tocaba la cabeza con el ala de su sombrero. Me sentí molesto. En medio de mi desagrado, sentí un toque del cielo. Se me ocurrió que aquel campesino bien pudiera haber sido uno de mis abuelos a quienes nunca conocí y que eran campesinos como él, y tal vez igualmente rústicos. Antonio y Rafael, que así se llamaban, nunca salieron del campo y allí murieron relativamente jóvenes sin haber conocido a casi ninguno de sus nietos. Gastaron su vida bajo el sol, tras las yuntas de bueyes y doblados al surco a fin de mantener a su familia. Ese campesino también podía ser yo mismo si mis padres no se hubieran ido a la ciudad antes de yo nacer. Si hubieran seguido viviendo en el campo, ahora yo sería un rústico guajiro cubano. En ese momento el autobús pasó frente a un pequeño cementerio cerca del aeropuerto. Contemplé las cruces y pensé en la muerte.
Me di cuenta de que al final, tanto el cuerpo de ese rústico campesino costarricense como el de este guajiro cubano, pulido por las circunstancias de la vida y bendecido por la misericordia de Dios, van a ir al mismo sitio. Allí los gusanos no van a preguntar si sabíamos historia, literatura o psicología. A ellos no les importa si uno cultiva la tierra o si escribe versos. Se lo comen a uno de todos modos. Allí terminan el desprecio de los ricos por los pobres y la envidia de los pobres por los ricos. Volví a mirar el rostro del campesino. Lo vi un poco diferente. Era un ser humano a quien Dios ama. Era un hombre tan valioso como yo ante los ojos del Creador. Llegamos a la capital de Costa Rica. El autobús se detuvo. Qué bueno si me hubiera atrevido a saludar a aquel hombre de campo. Me hubiera gustado decirle, aunque fuera: me llamo Luis. ¿Cómo se llama usted? El campesino, sumamente nervioso, trató de ponerse de pie. La jovencita que lo acompañaba lo sujetó y le dijo: espérese, don Luis. Y don Luis bajó casi de la mano por quien parecía su nieta. El otro Luis lo contempló por última vez, pidiéndole a Dios que bendijera a su tocayo. Si bien muchos nos identificamos con el trasfondo y la experiencia que nos cuenta Luis Bernal Lumpuy en estas reflexiones, lo que más nos hace falta es tener esa actitud ante la vida que lo lleva a concluir: volví a pensar en Dios agradecido, volví a darle gracias porque me ha permitido ver, tener y disfrutar de cosas que no vieron, ni tuvieron, ni disfrutaron mis abuelos ni mis padres. Si desea este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo. Compartiendo junto a vos cada momento, Radiovisión. Guiándote al reino de Dios. Seguimos avanzando después de haber escuchado este temita musical. Vamos a leer el versículo 3 de Apocalipsis 6 en adelante, y dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, uno bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se maten unos a otros, y se les dio una gran espada. Esto tiene que ver con todo lo que comenzó con una paz que no fue duradera, lamentablemente. Acá nosotros, cuando miramos, cambia el proceso, y el caballo que cambia de color tiene que ver también con el tiempo y con cómo comienza un nuevo estado, una nueva convivencia, si le podemos decir convivencia, porque el caballo bermejo tiene que ver con un caballo color rojo, y el color rojo en el Apocalipsis siempre está mencionando muerte, sangre, persecución, guerra, y si no, miremos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, todo esto está relacionado con el color rojo. Dice el versículo, en el capítulo 12, en el versículo 3, dice: y también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Acá nosotros estamos mirando un dragón que tiene que ver precisamente con un gobierno, pero que es de color escarlata. En el color escarlata tiene que ver precisamente con el color rojo también, y tiene que ver con el color de la sangre, de la muerte. Y no solamente eso, sino que nosotros nos seguimos adentrando más en el Apocalipsis, nos vamos al capítulo 17, en el capítulo 17, en el versículo 3, acá vemos también otra particularidad
otra escena también que tiene que ver con la muerte, y dice en el capítulo 3, en el capítulo 17, en el versículo 3 de Apocalipsis, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de muertes, estamos hablando del color escarlata, que tiene que ver precisamente con el color de la muerte. Ahora bien, como decía en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, que habla sobre 2 y 3, donde habla sobre la paz que el mundo pretende dar, que no es una paz duradera, pues bueno, esta paz con la que el anticristo comienza su gobierno de pronto cambia, por eso cambia de caballo, por eso ya no tiene más tampoco el arco sin la flecha, sino que cambia el arco por una espada. Y esta paz que trae para el mundo no durará mucho y se terminará. ¿Por qué? Porque mientras se diga que hay paz, el hombre y seguridad, estallarán en aquellos tiempos una de las guerras más terribles. Y esto está en paralelo con lo que dice Mateos capítulo 24, versículos 6 y 7, y me gustaría leerlo para todos ustedes. Mateo, como digo, capítulo 24, lo hemos hablado muchas veces, versículos 6 y 7, y allí se cumplirá esta profecía, que no es de nadie más que de Jesucristo mismo. Dice: y oiréis de guerra, rumores de guerra, mientras mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto se empezará a ejecutar directamente en forma muy fuerte, porque lo que hasta hoy nosotros hemos vivido y estamos viviendo como raza humana es simplemente el principio. Como dice la palabra de Dios, es principio de dolores, pero en aquellos tiempos habrá mucho dolor, mucha sangre, mucha muerte. Entonces, como decimos, el rojo, el escarlata, el bermejo, el mismo rojo, es un color asociado con el terror, con la carnicería. En el Apocalipsis, como decía, tenemos el color, si bien lo que es la Reina Valera habla como el color bermejo, pero hay otras versiones de la Biblia que directamente habla del caballo rojo de la guerra, o como decía, el dragón escarlata o la bestia escarlata. Nótese que Dios le da al anticristo autoridad para quitar la paz en la tierra. Esto es una parte del plan divino, pero manejado directamente con poder diabólico. Parece contradictorio, es como que estuviera de acuerdo Dios con lo que está sucediendo y con lo que está ejecutando el mismo Satanás en la tierra, y con todos los seres humanos. O sea, está dentro de un plan de Dios para que esto suceda, pero sería tremendo y sería re injusto, por ejemplo, que todos estos acontecimientos pudieran suceder con una iglesia inmersa en todo esto. No coincide con los planes de Dios bajo ningún punto, porque muchas personas, muchos que leen la palabra de Dios, que son cristianos y que por allí no tienen una buena visión de lo que significa estos temas de la palabra de Dios, siempre dicen que esto es parte de lo que la iglesia tendrá que vivir en cuanto a los dolores y la tribulación. Esto es la gran tribulación, amigos hermanos, no es el sufrimiento por la causa de Cristo. Estos son los verdaderos juicios de Dios que empezarán a caer sobre la tierra. Se le dará a Satanás rienda suelta para poder
hacer lo que quiera con los humanos. Total, él sabe que le quedan entre 7 años como mínimo para poder hacer y deshacer lo que él quiera. Ahora, el anticristo cambia su arco, como decía, sin flecha por una espada, y los hombres empiezan a matarse unos contra otros. Eso indica claramente que los métodos y los acuerdos internacionales por la paz nunca traerá ningún plan verdadero de una paz duradera. Por muchos años se han peleado por la paz, pero en nombre de la paz se han hecho las guerras más terribles. Así que a prepararse como iglesia, a seguir mirando todo esto con ojos bien abiertos, porque esto no es fantasía, esto no es ficción, esto no es una película de Hollywood, esto lamentablemente es una realidad que se empezará a ejecutar post levantamiento de la iglesia de aquí de la tierra. Y todo esto tiene que ver precisamente cuando Cristo empiece a desatar los sellos, que Él es el único que lo puede hacer. Nos vamos al versículo 5 de Apocalipsis 6, y dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y he aquí un caballo negro, el cual montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esto es muy importante que nosotros lo detallemos y lo podamos entender, porque el caballo negro tiene que ver precisamente con la muerte, pero también tiene que ver con otras secuencias que sucederán en el tiempo de la gran tribulación. Vamos a ir a escuchar un temita musical y después seguimos compartiendo esto tan importante que tenemos para ver a esta hora de la noche. Vamos a escuchar un temita musical y después ya volvemos para seguir más en Convicción de Reino. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. En el mensaje de hoy, el comentarista Carlos Rey resalta lo mejor de nuestra cultura, a fin de hacer algunas reflexiones en la serie de Nuestro Puño y Letra. Con usted, Carlos Rey. Esta mañana iba sentado en el autobús que me lleva de Alajuela a San José, cuando entró una jovencita acompañada de un campesino que al parecer era su abuelo. Ella ocupó un asiento vacío detrás del mío y le dijo a su acompañante que se sentara en el que estaba a mi lado. Este campesino era sumamente rústico. Su rostro revelaba una vida de trabajo rudo bajo el sol y su fisonomía no era nada agradable. Andaba sin afeitarse, con las uñas sucias, aunque con ropa aseada. Llevaba un sombrero que acentuaba su origen. Miraba nervioso a todas partes y se agarraba del asiento como el que nunca ha montado en autobús. Huyéndoles a las personas del pasillo, se acercaba demasiado a mí y casi me tocaba la cabeza con el ala de su sombrero. Me sentí molesto. En medio de mi desagrado sentí un toque del cielo. Se me ocurrió que aquel campesino bien pudiera haber sido uno de mis abuelos a quienes nunca conocí y que eran campesinos como él y tal vez igualmente rústicos. Antonio y Rafael, que así se llamaban, nunca salieron del campo y allí murieron relativamente jóvenes sin haber conocido a casi ninguno de sus nietos. Gastaron su vida bajo el sol, tras las yuntas de bueyes y doblados al surco a fin de mantener a su familia. Ese campesino también podía ser yo mismo si mis padres no se hubieran ido a la ciudad antes de yo nacer. Si hubieran seguido viviendo en el campo, ahora yo sería un rústico guajiro cubano. En ese momento el autobús pasó frente a un pequeño cementerio cerca del aeropuerto. Contemplé las cruces y pensé en la muerte.
Me di cuenta de que al final, tanto el cuerpo de ese rústico campesino costarricense como el de este guajiro cubano, pulido por las circunstancias de la vida y bendecido por la misericordia de Dios, van a ir al mismo sitio. Allí los gusanos no van a preguntar si sabíamos historia, literatura o psicología. A ellos no les importa si uno cultiva la tierra o si escribe versos. Se lo comen a uno de todos modos. Allí terminan el desprecio de los ricos por los pobres y la envidia de los pobres por los ricos. Volví a mirar el rostro del campesino. Lo vi un poco diferente. Era un ser humano a quien Dios ama. Era un hombre tan valioso como yo ante los ojos del Creador. Llegamos a la capital de Costa Rica. El autobús se detuvo. Qué bueno si me hubiera atrevido a saludar a aquel hombre de campo. Me hubiera gustado decirle, aunque fuera, me llamo Luis. ¿Cómo se llama usted? El campesino, sumamente nervioso, trató de ponerse de pie. La jovencita que lo acompañaba lo sujetó y le dijo, espérese, don Luis. Y don Luis bajó casi de la mano por quien parecía su nieta. El otro Luis lo contempló por última vez, pidiéndole a Dios que bendijera a su tocayo. Si bien muchos nos identificamos con el trasfondo y la experiencia que nos cuenta Luis Bernal Lumpuy en estas reflexiones, lo que más nos hace falta es tener esa actitud ante la vida que lo lleva a concluir. Volví a pensar en Dios agradecido. Volví a darle gracias porque me ha permitido ver, tener y disfrutar de cosas que no vieron, ni tuvieron, ni disfrutaron mis abuelos ni mis padres. Si desea este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628. Para los buenos momentos y para los malos. En tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. Es la respuesta justa a tus necesidades. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, yo alargaré tus días. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 14. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Hola. De parte de todos los que hacemos Radiovisión, queremos darte gracias por estar escuchando este directo. Te recordamos que no estamos pasando música debido a las políticas de privacidad de Facebook y YouTube. Vamos a tratar de ir consiguiendo las distintas licencias, así podemos pasarte la música que vos nos solicitas. Pero mientras tanto, te invito a que pases por los comentarios que están aquí abajo y nos dejes tu saludito, nos reportes sintonía, desde dónde nos estás escuchando. Y te recordamos que aquí abajo en los comentarios figura el enlace de la página donde puedes escuchar toda la programación normal. Recordá fmvisionelbolsón.witsai.com. Estás escuchando Con Visión de Reino. Esta es FM Visión, guiándote al reino de Dios. Volvemos después de haber escuchado este temita musical y vamos a ir a la palabra del Señor a leer lo que ella nos dice en esta tarde noche ya. Como decía, estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, comenzando un nuevo estudio, El título de la palabra de Dios dice, los sellos. Cuando vi el Cordero abrió uno de los sellos
y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, leemos lo que acabo de compartir con ustedes, empieza a verse una secuencia que es la que sigue posteriormente a que en este caso Cristo tome el libro, aquel libro que le es entregado de parte de manos de Dios mismo, y como Él es el que tiene la autoridad y se le ha dado la autoridad también para que pueda empezar no solamente a tomar el libro, sino que a empezar a desatar para poder saber lo que adentro de ese libro había. Ahora, cuando se abren los primeros 4 sellos, uno de los 4 seres vivientes que estaban ante el trono llama al jinete y al caballo y le dice, ven. El primer caballo es blanco y a su jinete se le da un arco y una corona. Ahora, esto no se debe confundir con lo que describe precisamente en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11, donde allí sí vemos a Cristo cabalgando en conquista. En este caso, aquí el jinete no es Cristo, sino que es el anticristo, o sea, el falso Cristo, empezando su conquista en la tierra. El hecho que no tiene un arco, que tiene un arco, digo, pero no tiene flecha, indica que la conquista que él pretende a las naciones no es de guerra, sino que es pacíficamente. Él tomará ese lugar donde, como muchas veces nosotros lo estamos diciendo, que el mundo se está preparando para este nuevo sistema mundial y este nuevo gobierno mundial, donde precisamente el que tomará el control de todo esto será el anticristo, con una autoridad como si fuera el verdadero Jesucristo, pero no es Él. Y vendrá no solamente con autoridad, sino con poder. Y ese poder que Él tiene no será un poder dado de Dios, sino será un poder dado por Satanás. ¿Sí? Cosa que Satanás también tiene poder y autoridad para hacer cosas y milagros. ¿Se da cuenta? Entonces, él comenzará su gobierno, el cual durará 7 años, pero tendrá diferentes tipos de facetas este gobierno mundial del anticristo. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto no sucederá sin que antes el arrebatamiento de la iglesia sea en realidad, valga la redundancia, una realidad. Todo esto tiene que ver con, como dice la palabra del Señor, que Él salió con una corona, o sea, transformado en un rey, y dice que salió venciendo y para vencer. ¿Qué es lo que Él va a vencer? Porque si nos dice que viene con un arco, pero no con flecha, o sea, no viene dispuesto a la guerra, ¿qué es lo que Él va a vencer? Entonces eso uno tiene que tomarlo en cuenta también. Pues bien,
una de las cosas que él va a vencer va a ser todos estos conflictos que existen mundialmente, los problemas políticos de los países, los problemas económicos que existen en los países. Pues bien, él traerá esa autoridad, esa sabiduría y la transformará en paz, pero será una falsa paz, porque él será quien unirá al mundo europeo que, como decía hace unos días atrás, está en un conflicto muy serio en cuanto a su gobierno como poder mundial. Este hombre no solamente gobernará toda Europa, sino que gobernará todo el mundo, y él logrará unir y hacer un pacto con los judíos. Ese pacto que la misma palabra de Dios habla, que muestra a este hombre actuando con el pueblo de Israel y engañando al mismo tiempo al pueblo de Israel. Como decía, él será el que logrará conseguir todo esto. Y la palabra de Dios lo reafirma también cuando nosotros vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 y 3, bien dije, donde dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y dice el 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros, la iglesia, tiene que entender todo esto, que cuando este gobierno empiece a funcionar, nosotros ya no estaremos, porque vamos a ser, como dice su palabra, sacados desde aquí mismo nosotros, y esto será en un abrir y un cerrar de ojos. Y todo lo que comience con este hombre que tendrá un día, la alimentación está costando cada vez más de poder obtenerla, cada vez poder tener alimento está costando más caro, le está costando al hombre poder trabajar mucho más, porque si usted hace memoria, 20 años, 30 años atrás, por allí no era tan necesario de que la ama de casa tenga que trabajar, porque bueno, con el sustento del padre teniendo un trabajo estable, normalmente se podía obtener los recursos básicos de una canasta familiar para poder tener la alimentación en el hogar. No estoy hablando de opulencia, estoy hablando de necesidades básicas, o sea, pan, de vez en cuando algo de carne, lácteos, bueno, algo como para cuando tomamos la merienda, para el pan, echarle al pan una manteca, una margarina, todo esto, una bolsa de harina, una garrafa de gas, verdura, que a la suma, más las cuentas que se tienen que pagar, pero no es ese el tema, si no estoy hablando del tema de alimentos. Todo esto conlleva a que en 30 años atrás no era tan difícil poder conseguir la alimentación, pero sin embargo cada vez se va poniendo más difícil la situación, y cada vez nosotros los seres humanos tenemos que ir restringiéndonos más y más, y cada vez el dinero va alcanzando menos. Es así como existen los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas de falta de
de visiones y de sueños concretados que van llevando a una persona a tener que sentirse frustrada por no poder lograr sus objetivos. Y poco a poco, como les digo, la mujer, en este caso la ama de casa, tuvo que empezar a verla como una necesidad el tener que salir a trabajar para poder conseguir de que una familia pueda lograr sus objetivos a media. Y usted se fija que hoy en día prácticamente un trabajo, un sueldo para alimentar una familia tipo no alcanza. El poder adquisitivo cada día es menor y se ha visto la necesidad imperiosa de que la ama de casa tenga que hacer otro trabajo aparte del que hace para poder generar dinero y simplemente para poder costear los alimentos básicos. Ahora, y esto estoy hablando porque hay una crisis, porque hay un problema económico serio en gran parte de los países del mundo. Pero el caballo negro abarca muchísimo más de lo que estoy diciendo. O sea, puede llegar a haber dinero, pero no alimento. O sea, hoy en día la deforestación, la falta de que las industrias puedan producir en la parte agraria, el alimento se está haciendo mucho más difícil poder conseguir. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Cada día se está formando mucho más alimentos que tienen que ver con la parte transgénica que lo que es la parte natural. Y todos los alimentos se van degradando de una manera y se van transformando en alimentos artificiales y que en vez de ayudar a la salud está perjudicando. Pero llegará un tiempo donde todo esto colapsará y empezará a faltar verdaderamente el alimento en el mundo. Y cuando eso suceda, precisamente será cuando el jinete del caballo negro empiece a gobernar este mundo. Y la palabra de Dios, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios, será tremendo lo que sucederá en aquella época. Porque si nosotros volvemos a leer con más detenimiento lo que leí en el principio, está hablando de lo siguiente, lo vuelvo a leer para entenderlo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba venía con una balanza en la mano. ¿Qué es una balanza? Es algo de medir. ¿Qué es lo que está tratando de decir la palabra de Dios? Que el alimento cada vez va a ser medido, va a ser restringido. Cada vez va a costar más. Y después dice el versículo 6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Ahora, la balanza, como le decía, indica que va a haber un control en el tema de la alimentación. Y no va a ser fácil conseguirlo. Una medida de trigo de las de aquellos tiempos equivalen estimativamente a 1 kilo de lo que hoy nosotros podemos hablar, o 1 litro de alimento. Un denario en aquel tiempo correspondía a un jornal de un obrero, o sea, lo que tú ganas como obrero. Estamos hablando de un obrero que es un obrero de escasos recursos. ¿Cuánto está costando hoy día ganar un sueldo un obrero? ¿De cuánto estamos hablando? No es una gran cantidad de dinero. El que lo tiene, porque hoy en día con todo este tema de la pandemia, el trabajo cada vez se está haciendo más difícil de poder conseguir,
Y entonces el obrero está viviendo no solamente una cesantía, sino está mirando un futuro muy incierto en sí. Pero volviendo a lo que dice el estudio, un denario era el salario de un obrero. O sea, si tú quieres comprar en tiempo de la gran tribulación 1 kilo de trigo o 1 kilo de cebada, tendrás que trabajar un día para poder obtener 1 kilo. O sea, en otras palabras, los alimentos van a escasear, va a haber mucha cantidad de personas, pero se va a necesitar ganar lo suficiente para comprar casi lo que no cubre un alimento diario de una persona. Imagínense cómo ir a ser en una familia numerosa donde no hay recursos. El hambre tocará la puerta y será tremendo. Ahora, si hoy en día nosotros vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y lo que voy a hablar, no pretendo hablar ni de política económica, ni nada por el estilo, pero lamentablemente estas cosas las tengo que decir porque son una realidad. ¿Cuánto a nosotros hoy en día nos está costando poder ganar el sustento diario? Está costando trabajar. Hoy en día hay dos clases sociales bien marcadas, que es la pobreza y la riqueza. Hace 20 o 30 años atrás, 20 años, coloquemos, existía una clase media, que es la clase media que se podía conseguir, por ejemplo, una estabilidad económica, poder proyectarte en cuanto en la vida, para estudiar, para poder tener una vida medianamente cómoda. No estoy hablando, vuelvo a decir lo mismo, de exageraciones ni de opulencia, sino lo justo que alcance para que, por ejemplo, tus hijos puedan ir a la secundaria, puedan llegar algunos a la facultad, puedan recibirse. Pues bien, hoy en día son muy pocos los que pueden llegar a terminar sus estudios, y gracias a Dios que aquí en la Argentina nosotros tenemos que la universidad es gratis. Hay lugares en el mundo donde ir a la universidad es un lujo. Y hoy en día, para que un joven que tenga un proyecto de vida en el cual tenga que ir a la facultad, la familia tiene que pensarlo muy bien por la parte económica, porque lamentablemente el obrero o la que era la clase media baja cada día va desapareciendo más por una cuestión económica, porque cada vez cuesta más ganarse la vida, porque cada vez nuestro dinero vale menos, y no nos tenemos que sorprender de esto porque es cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, vas a trabajar más y vas a ganar menos. O sea, el poder adquisitivo que tú puedes llegar a tener va a ser cada vez menor. Y vas a tener que trabajar más. Nosotros en esta zona donde estamos, mal que mal, bueno, de alguna manera podés tener un recurso, otro recurso, para poder sustentar la familia. Pero en ciudades grandes, el padre sale a las 5 de la mañana y no vuelve hasta las 11 de la noche, tomando 1 o 2 colectivos, y tiene que hacer 10, 12 horas o tener 2 trabajos para poder llevar la alimentación a la casa, sin contar que la esposa tiene que hacer algún otro negocio como para poder tener otros recursos, para poder llegar y pagar todas las deudas a fin de mes. O sea, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que vamos camino a este nuevo sistema mundial. Sí, todo esto va llevando. Ni los sindicatos, ni la política económica, ni nada de eso va a ir mejorando.
Hay anhelos, pero los anhelos son simplemente anhelos. Nosotros tenemos que, como siempre yo les digo, como cristianos, nosotros tenemos que mirar estas cosas, no asustarnos, sino poner nuestra confianza en Dios. ¿Y qué significa poner nuestra confianza en Dios? Creerle a Dios. ¿Y qué tenemos que creerle a Dios? Que Dios sustentará, claro, Dios nos ayudará. No es que del cielo va a venir maná para ayudarnos, pero sí Dios nos ayuda en la economía a ser más inteligente, a la mujer más sabia, para poder el dinerito poder hacerlo rendir de la mejor manera. Y al margen de eso, nosotros no podemos despegar la vista de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque entre más esto se vaya cerrando y se vaya poniendo más complejo, la venida de Cristo se acerca cada vez más. Y sin embargo, para terminar la idea del versículo 5 y 6, van a haber otros componentes de la sociedad que van a ser los arribistas, los millonarios, los multimillonarios, los que cada vez van a tener más dinero, y a ellos por supuesto que no les va a faltar. Y cuando hablamos de que no faltará el aceite y el vino, todo esto tiene que ver con la abundancia, y acá sí podemos hablar de la opulencia, del abuso de poder manejar las masas, en donde estas personas utilizarán las necesidades de las personas no para poder ayudarlos, sino para enriquecerse ellos mucho más. ¿Parece negro todo esto? Sí, es negro. Por algo la Biblia lo menciona como el caballo negro, y el jinete que lo maneja es el anticristo. Que Dios nos ayude a entender la palabra de Dios, y que podamos, como siempre les digo, empezar a buscar de parte de Dios la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, para poder, hoy más que nunca, buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Vamos a ir a escuchar un temita musical, porque he hablado bastante de todo este tema. Para los buenos momentos y para los malos. En tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. Es la respuesta justa a tus necesidades. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 y 15. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Hola, de parte de todos los que hacemos Radiovisión, queremos darte gracias por estar escuchando este directo. Te recordamos que no estamos pasando música debido a las políticas de privacidad de Facebook y YouTube. Vamos a tratar de ir consiguiendo las distintas licencias, así podemos pasarte la música que vos nos solicitas. Pero mientras tanto, te invito a que pases por los comentarios que están aquí abajo y nos dejes tu saludito, nos reportes sintonía, desde dónde nos estás escuchando. Y te recordamos que aquí abajo en los comentarios figura el enlace de la página donde podés escuchar toda la programación normal. Recordá fmvisionelbolsón.website.com. Panadería Don Luis. Abrimos en el barrio San Francisco. Te esperamos con una variedad de panificado que no te podés perder.
pan, facturas, pan dulce, pan especial, tortas fritas y muchas cosas más. Estamos en Perito Moreno 599, frente al Jardín 46. Comunícate con nosotros al teléfono 44 72 09 73. 44 72 09 73. Todo está bien. Panadería Don Luis, una tradición de familia. Que contigo estará, todo está bien. Hey, yeah. Limpiezas Currumahuida. Anexamos despensa y almacén. De todo para el hogar. Frutas y verduras, fiambre, pan, gaseosas, lácteos. Pasá a ver nuestro nuevo local. Callejón Los Colibríes, camino a las 30 viviendas. Horario corrido de 9 a 22 horas. Y los domingos de 10 a 14. Nuestros teléfonos 4471-082 o 2944 20 28 61. Limpiezas Currumahuida. En el horno. Carnicería Veraca, donde podrás encontrar la mejor carne de la comarca, atendida por sus propios dueños. Contamos con verdulería, fiambrería, artículos de limpieza y almacén. Horarios de atención por la mañana desde las 9:30 horas hasta las 14:30 y por la tarde desde las 17 a 22:30 horas. Está ubicada en Alberdi y Costanera. Carnicería Veraca, la carnicería del barrio obrero. Oh, gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nada en este mundo me apartará de Dios. Quiero ser. Estás escuchando Con Visión de Reino. No es hora de perder el tiempo. Reflexiona. Cristo viene. FM Visión. Guiándote al reino de Dios. ¿Llegaste al dial de casualidad? No, no es casualidad. ¡Quédate! Radiovisión, guiándote al reino de Dios. Tu mejor compañía. Después de haber escuchado este temita musical, vamos a ir al versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hade le seguía, y le fue dada espada sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. La palabra de Dios nos dice esto. Ahora, vamos a ir desarrollando esto despacio para ir entendiendo. Bueno, el color amarillo del caballo amarillo se está refiriendo a la lepra. Y la lepra todos sabemos que es una enfermedad incurable para aquellos tiempos. Tenemos que retrotraernos a la época de Juan. Acordémonos que si bien hoy la lepra tiene cura, en los tiempos de Juan la lepra no tenía cura. Entonces, por ende,
cualquiera que fuera leproso en los tiempos de la ley, tenía que ser desterrado, o sea, sacado del campamento cuando iban en el desierto, y no solamente eso, sino también eran desarraigados de sus familias, sacados, y no podían pertenecer a la sociedad. Entonces, cuando hablamos del color amarillo, estamos hablando de la muerte segura. Y la muerte segura iba a ser de diferentes maneras, como dice la Biblia, de lo que hemos leído en este momento. Dice que va a ser por medio de la espada. Cuando hablamos de la espada, estamos hablando de la guerra. ¿Se da cuenta? O sea, si hoy hay guerra, o hay rumores de guerra, aunque en realidad, gracias a Dios, todo eso se ha paralizado prácticamente con el tema de la pandemia, pero siguen habiendo conflictos en diferentes lugares del mundo, siguen habiendo todavía conflictos, pero en aquel tiempo van a haber guerras tremendas, y a raíz de esas mismas guerras, usted sabe que cuando hay guerra no hay producción, porque la mayoría de la gente se dedica a la guerra, y los que no están en la guerra van a empezar a padecer, ¿qué cosa? Hambre. Y el hambre trae consigo no solamente desnutrición, sino la muerte. Mucha gente va a morir de hambre, y no solamente van a sufrir las consecuencias en aquel tiempo los seres humanos, sino que la Biblia dice que los animales también sufrirán las consecuencias y tendrán que sufrir la necesidad, porque no nos olvidemos que en la naturaleza salvaje hay un ciclo de vida. O sea, ¿qué significa esto? De que, por ejemplo, el león no existe simplemente porque existe, los venados no existen simplemente porque existen, sino que todo esto tiene que ver con una cadena alimenticia, ¿se da cuenta? Pero sin embargo, al escasear, todo esto trae consigo hambre para los animales. ¿Por qué muchas veces, y el hombre lamentablemente ha influido prácticamente un 90%, prácticamente, o por no decir el 100%, en los cambios alimenticios de los animales salvajes? ¿Por qué digo? Porque las especies, muchas de ellas se han ido extinguiendo y los animales no tienen, o se corta la cadena alimenticia y no pueden alimentarse con lo básico de lo cual ellos estaban preparados para poder subsistir. Entonces, al quebrantarse la cadena alimenticia, los animales salen a buscar alimento en cualquier lugar. Y no hace muchos días miraba por la televisión, a raíz de la pandemia, cómo el hombre ha influido en la naturaleza y cómo se tendrá que cumplir la palabra de Dios. Y cuando lo vi por televisión dije, qué tremendo que es esto. Porque hay lugares, por ejemplo, donde existen reservorios que el mismo hombre ha tenido para mantener animales que están en vía de extinción, lo han tenido protegidos, y a su vez las ciudades, al estar tan cerca hoy en día de los lugares salvajes, el hombre empieza a cohabitar mucho con los animales y empieza a salir de camping,
deja basura, deja residuos y un montón de cosas. Y sabe usted que los animales se empezaron a acostumbrar, animales que eran por naturaleza cazadores, se han transformado en carroñeros. ¿Y por qué? Porque el hombre cuando va a la montaña o va a algún lugar donde existe la naturaleza pura, lleva y contamina con diferentes tipos de alimentos que lo que sobra lo dejan tirado, y lamentablemente muchos animales se han acostumbrado a vivir de la carroña o de la sobra o de la basura que deja el hombre en las montañas. Y es así como el otro día miraba por la televisión, por la pandemia, cómo se fueron desapareciendo todos los turistas, y los monos de un lugar, creo que era no sé si era en Japón o en China, creo que en China, perdón, al estar todos en cuarentena, los turistas no pueden ir, el mundo estaba en cuarentena, entonces al no haber circulante de turistas, donde no salen a acampar, donde no salen a la montaña, los monos se habían acostumbrado a comer, ¿qué cosa? La comida del humano. Y empezaron a irse a las ciudades. Pero no estamos hablando de 2 o 3 monos, sino estamos hablando de cientos que andaban por las carreteras, por las autopistas. El mismo oso, que por naturaleza es un cazador, ya sea que viva del pescado de los ríos o de los animales que existen también en la naturaleza, hoy en día en zonas donde habita el hombre con el oso muy cerca, es muy común ver a los osos alimentándose en los tachos de residuos que dejan los seres humanos. ¿Se da cuenta? Pues bien, todo eso va llevando a que el animal salvaje se empieza a acercar cada vez más a la sociedad. Ahora, cuando haya escasez de alimentos, como decía, por la deforestación, por el tema climatológico, por el recalentamiento de la tierra y todo lo que eso está conllevando a un sistema colapsado, los animales salvajes empezarán a sufrir las consecuencias de todo esto y saldrán, dice, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, y saldrán a comer hombres. Las fieras salvajes saldrán a comer seres humanos. Y esto es una realidad que sucederá, lo dice la palabra de Dios, y es bueno que nosotros lo sepamos. ¿Para qué? Para saber que el futuro que al mundo le espera no es nada halagüeño. Pero ¿por qué el hombre ha tenido que llegar a esto? ¿Y por qué el hombre va a llegar a todo lo que estoy mencionando? Porque lamentablemente, en vez de acercarse a Dios, cada día se está alejando más de Él. Ahora, llegará un momento que se levantará esta pandemia. Vamos a ver cuánta gente se va a acercar a Dios. O cuánto de los nuestros se le habrá enfriado el amor por Dios. Porque mucho se habla de que es un experimento de los científicos de los países con lo que está sucediendo con el coronavirus. Pero yo le diría una cosa. Acá realmente se va a demostrar quién es el verdadero cristiano y quién no. Quién tiene su fundamento en Cristo y quién no. Por eso es bueno que tomemos en cuenta estas palabras de las cuales estamos viviendo, porque esto un día será una realidad. Pero hay algo que usted y yo debemos saber. La iglesia no estará. Como siempre le digo, la gracia de Cristo habrá sido levantada. Y entonces nosotros los cristianos estaremos en un lugar donde Cristo pueda preparar una morada para que nosotros podamos estar y allí eternamente cohabitar con Cristo. Ahora, Dios autoriza que se maten incluso
a la cuarta parte de la población de la tierra. Se usan 4 métodos, como le decía: la espada, que es la violencia y la guerra; el hambre, con las hambrunas que van a haber; la muerte o la pestilencia, que son las enfermedades que irán acompañadas con el hambre y la guerra; y también, como le decía, que las bestias del campo se adueñarán de la civilización, como vuelvo a decir, y lamentablemente atacarán, como vuelvo a decir, a los seres humanos. Qué tremendo que es esto. Ahora, todavía es tiempo de cambiar nuestra actitud. Todavía es tiempo, aquel que no conoce a Cristo, de cambiar y no tener que vivir las consecuencias de todo esto. Que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar un temita musical más y después seguimos aquí en Convicción de Reino. Problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno. Tenía solo 12 años. Era una niña hermosa, sana, de cabellos rubios y ojos claros, de la más pura raza hebrea. Estaba en el comienzo de la pubertad, esa edad indecisa y encantadora cuando la niña va saliendo del capullo y comienza a abrir como una rosa. Era la luz de los ojos de su padre, Jairo, jefe de la sinagoga, y de su madre, que la adoraba literalmente. Una tarde, la niña salió con sus compañeras a jugar al campo. Esa tarde bebieron sol, bebieron vientos, corrieron por el prado persiguiendo mariposas y recogiendo flores. Y la niña de 12 años se cansó, se agitó. Por la noche tenía fiebre. La fiebre se le agravó mientras transcurrieron las velas nocturnas y al amanecer la niña ya agonizaba. Jairo, su padre, salió desesperado, aunque por razón de su cargo, jefe de la sinagoga judía, no simpatizaba mucho con el ministerio del Señor Jesús. Era tal el dolor que sentía por la enfermedad de su hija que fue a buscar al profeta de Nazaret. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló a sus pies. Era un acto de tremenda humillación, pero su corazón de padre no calculó esto. Mi hija está agonizando, dijo Jairo, pero ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No había acabado de decir estas palabras cuando uno de sus servidores llega corriendo para darle la mala noticia: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Y aquí vienen aquellas palabras del Señor Jesús que siempre han levantado la fe de todos los seres humanos. No temas, dijo Jesús, cree solamente. Y agregó otra frase profunda: la niña no ha muerto, solamente duerme. Jesús fue hasta la casa de Jairo, impuso sus manos sobre la niña fría y yerta y la levantó, llena de vida otra vez, y la devolvió a los brazos de sus padres. Y permíteme, mi amiga, mi amigo, que te repita de mi parte las palabras de Jesús: no temas, no temas, cree solamente, cree que Dios te ama, cree que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, cree que Jesús murió en la cruz para
salvarte de todo pecado. Cree que Jesús resucitó y vive en el poder de una vida sin fin. Cree que Él puede ayudarte en todos tus problemas y puede perdonarte y limpiarte y devolverte la paz, la justicia y la dignidad.